nuevamente su programa Conectados a su Palabra. No cabe duda que es bueno poder leer y sobre todas las cosas compartir las Sagradas Escrituras. En esta ocasión queremos estudiar con ustedes la lección que yo sé que también en sus casas han estado estudiando. La lección lleva por título en esta semana el primer viaje misionero de Pablo. Y tenemos como centro el texto que se encuentra en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Y quiero leer el primer versículo que dice así: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él justificado todo aquel que cree. El evangelio tenía que ser predicado en todas partes. Es profético que tenía que llegar hasta todos los rincones de la tierra. Eso lo hemos venido viendo en las diferentes lecciones que han pasado. El primer informe formal de la iglesia nos lleva hasta Antioquía, en donde hay gentiles, pero también había judíos. Antioquía es importante porque es ahí donde se les nombra por primera vez como cristianos. Y es Antioquía la ciudad clave en donde el apóstol Pablo zarpa en su primer viaje misionero. Es por eso que en estas lecciones vamos a ver muchas ciudades importantes a través de las cuales el apóstol Pablo predicó y presentó el evangelio de Jesucristo. Las primeras ciudades que nosotros vamos a ver en esta lección es Salamina y Pafos. Es una alegría compartir nuevamente con ustedes en Conectados con su Palabra. Nos da mucha alegría también que está con nosotros Moncada y también Jefferson. Bienvenidos. Y sin más que decir, de una vez entramos al repaso de la lección. El primer aspecto que queremos mencionar es Pablo y su misión. Desde Hechos 13, Lucas nos muestra en la escena de Antioquía como la sede de donde Pablo parte en su primer viaje misionero. En este primer viaje miramos el primer esfuerzo misionero que se menciona de manera intencional y esmerada. Sin embargo, Lucas tuvo mucho cuidado en mencionar dos aspectos que son importantes. El primero es que el esfuerzo tuvo su origen en Dios. Y el segundo aspecto que Lucas menciona es que hubo un periodo de oración y ayuno intercesor antes de este viaje misionero. Podemos tomar algunas enseñanzas importantes de este aspecto, y es que antes de emprender algún proyecto misionero personal debemos pedir la dirección a Dios a través de la oración y también permitir que el Espíritu Santo haga una obra especial en nuestras vidas para que después pueda hacerla por medio de nosotros en aquellos que aún no conocen de Dios. Bien, y en segundo lugar podemos ver también la enorme necesidad de que la iglesia esté unida en oración intercesora. Cuando el evangelio es predicado es necesario que se ore con intensidad. Hay una experiencia muy especial que el pastor Charles Spurgeon tuvo cuando alguien que tenía curiosidad de saber por qué tenía tanto éxito, por qué tanta gente se reunía a escucharlo al predicar el evangelio, le preguntó: Pastor Spurgeon, ¿cuál es el secreto de que usted tenga tanto éxito en el evangelismo? Él le dijo: realmente el secreto consiste en mantener la caldera encendida. ¿Cómo así?, dijo él. Bueno, acompáñame, dice Charles Spurgeon. Se lo llevó a esa persona al sótano de la iglesia, y justamente en ese momento, antes de él entrar a predicar, estaba una multitud de personas de rodillas orando por el sermón que en ese momento el pastor Spurgeon iba a presentar. La iglesia adventista del séptimo día tiene muchos misioneros que pasan peligros de muerte, y la forma más poderosa en que nosotros podemos apoyarle es a través del ayuno y la oración intercesora. este tipo de actividades es recíproca porque nos alentamos nosotros a orar y ayunar, pero también sabemos que las personas por las cuales oramos también son bendecidas. La dinámica de orar y ayunar es lo que da vida al Espíritu. Otro aspecto que es importante mencionar es que el Evangelio es para todos. Pablo zarpa a la isla de Chipre y también a las ciudades de Salamina y de Pafos. Al oeste se encontraba la capital de Pafos, y allí Pablo se encuentra con dos personajes que es importante que mencionemos. El primero de ellos era un hechicero que se llamaba Bar Jesús.
Y también el segundo personaje que encontramos, que es importante que Lucas menciona, es un hombre que era el gobernador romano local de aquel lugar, que tenía por nombre Sergio Paulo. Esto nos da una enseñanza que lo sucedido en Pafos debería motivarnos a cada uno de nosotros a que el evangelio debe ser predicado a todas las personas. A todas las personas, sin importar su pasado o su presente, sus condiciones que estén en este momento. Ya pueden ser hechiceros, ya pueden ser gobernadores, como estos dos casos que mencionamos. Nuestra tarea es predicar. Y lo maravilloso de esto es que según Hechos capítulo 13, versículo 12, da a entender que este encuentro con estas personas dieron fruto de conversión para el evangelio. Una vez más vemos que la tarea de la iglesia es predicar, y Dios se encarga de convencer. Pero debemos recordar también que cuando predicamos surgen las adversidades. Hechos capítulo 13, versículo 13, registra que Juan Marcos regresó a Jerusalén. El texto no nos informa la razón de la deserción de Juan Marcos, pero la escritura inspirada, Ellen White, en Hechos de los Apóstoles, página 127, menciona que Marcos se intimidó y perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Dios nunca prometió que la misión sería fácil. Es más, Pablo sabía que servir a Jesús traería muchos sufrimientos, pero aprendió a confiar en la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. Si tenemos miedo, no importa, sigamos luchando, pidamos fuerza a Dios. Así como Marcos lo hizo y a través de esas fuerzas que Dios le dio pudo volver a incorporarse a la obra que Dios le dio. Ahora cada uno de nosotros podemos leer en nuestras Biblias el Evangelio según San Marcos y podemos ver que este joven, aunque huyó, volvió y se entregó a la obra que Dios le había dado. Podemos sacar unas lecciones importantes para nosotros. Primero, es que debemos de cumplir la obra que Dios nos ha dado. Si tú eres un obrero dedicado en la causa de Dios, te queremos decir dos cosas. Dios te bendiga y sea muy valiente. Otro de los aspectos importantes es el sermón de Pablo. Hechos capítulo 13, desde el versículo 16 hasta el 41, contiene el primero de los sermones registrados en el Nuevo Testamento de este gran orador, el apóstol Pablo. Por supuesto que no fue el único sermón, y no cabe duda de que solo representa lo que está registrado ahí, un breve resumen de todo lo que enseñó en esa ocasión. El mensaje culminante de Pablo en Antioquía era el perdón y la justificación. Estas dos cosas están disponibles solamente a través de Jesús. Tenemos que recalcar también que el mensaje tiene que adaptarse a la necesidad de las personas y todos necesitamos ser perdonados, todos necesitamos ser justificados, todos necesitamos a Cristo, quien es el centro de todo. Hagamos de Cristo el centro de todo y prediquemos, exaltemos y glorifiquemos el nombre de Cristo Jesús. La oposición siempre existirá. El mensaje no fue recibido en primera instancia de manera positiva de parte de los líderes judíos. De hecho, a Pablo y a Bernabé los corrieron de Antioquía. Pero estos dos hombres no se detuvieron, no los detenía nada. A pesar de que fueron echados de Antioquía, ellos estaban llenos de gozo y del poder del Espíritu Santo. En Iconio, Pablo y Bernabé continuaron con su práctica de dirigirse primero a los líderes judíos para luego dirigirse a los que no eran judíos, a los gentiles. Y podemos ver que siempre era el mismo resultado: una oposición completa al Evangelio de parte de los líderes judíos. Bueno, y estando allí en Iconio, pues no hay mucho que decir, porque igual que en Antioquía de Pisidia, también en Iconio fueron poco aceptados por los dirigentes judíos. Es más, ahí mismo en Iconio intentaron atacarlos a los misioneros y tuvieron que irse de ese lugar. De lo que sucedió allí en Iconio, la iglesia puede aprender que Satanás no para de trabajar también. Arduamente se dedica a crear división y oposición para el Evangelio. Cuando llevemos el Evangelio, ya sea en nuestra comunidad o a nuestra familia, el diablo, al igual que los dirigentes judíos, intentará confundir y envenenar las mentes. Pero que esto no nos desanime. Muchas personas han de creer al Evangelio. Roguemos para que el Espíritu Santo nos llene de gozo y avancemos sin temor. Los que sufren
Finalmente, luego de huir, los misioneros se fueron 29 kilómetros sureste de Iconio, en Listra. Aunque se quedaron mucho tiempo aquí, Lucas registra simplemente la curación de un cojo. Pero también de aquí sacamos algunas lecciones importantes. Tenemos que suplir las necesidades de otras personas. No se trata solamente de predicar, no se trata solamente de dar estudios bíblicos, de dar doctrina. Se trata también de suplir las necesidades de las personas. Muchas veces vamos a predicar y tenemos estudios bíblicos, posiblemente, y es probable que no nos demos cuenta que estas personas a las que les predicamos están pasando por hambre. Bueno, y nuestro máximo ejemplo es Jesucristo mismo. De Él podemos aprender nosotros que Él primero suplía las necesidades básicas de sus oyentes. Es más, hay un comentario especial que dice que Jesús pasó más tiempo sanando que predicando. Eso a nosotros nos da la expectativa de que debemos preocuparnos por las necesidades de la gente, porque eso anticipa mayor bendición al momento de presentar el Evangelio. El milagro en Listra causó mucho revuelo, tanto así que los habitantes confundieron a Pablo y a Bernabé con los dioses de la mitología griega. No obstante, Pablo y Bernabé lograron detener la falsa adoración de sí mismos. Finalmente, algunos oponentes de Antioquía e Iconio lograron trastocar completamente la situación y Pablo fue apedreado y dado por muerto. A pesar de lo sucedido en Listra, Pablo y Bernabé terminan su primer viaje en Derbe, predicando la palabra y haciendo muchos discípulos. Querido hermano y hermana, la obra del Evangelio no se acaba sino hasta que Cristo venga. Por lo tanto, nuestra tarea es seguir proclamando a pesar de las adversidades. No te desanimes, tu rey no tarda. Maranata. Antes de finalizar el estudio de esta ocasión, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estudiado. En primer lugar, vimos lo sucedido en Salamina y Pafos y vimos a Pablo haciendo la misión que se le había encomendado. Vimos que el Evangelio es para todos, no hay excepción de personas, y vimos que cuando se trata de predicar el Evangelio siempre van a existir las adversidades. Y vimos la forma en que el apóstol Pablo y su sermón impactó de manera positiva a la congregación. En segundo lugar, vimos lo sucedido en la iglesia de Iconio. Y ahí en Iconio vimos una vez más la oposición que enfrentaron los apóstoles. Y por último, pudimos ver lo sucedido en Listra y Derbe. Y ahí vimos que el Evangelio también implica solventar las necesidades de aquellos que sufran. Queridos hermanos, aprendimos importantes lecciones en esta ocasión, lecciones que cada uno de nosotros como cristianos no deberíamos pasar por alto. Sobre todas las cosas, que el cristiano en esta misión nunca debe de rendirse. Que el cristiano en esta misión siempre, a pesar de lo que pase, debe perseverar hasta el fin. Dificultades nunca faltarán, problemas nunca faltarán, pero lo cierto es que nuestra tarea acaba hasta el día en que Cristo venga, o ya sea al día en el cual descendamos al sepulcro. Si tu deseo es determinante de seguir contribuyendo al reino de los cielos, yo te invito a que juntos podamos orar. Buen Dios y Padre celestial, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio que nos has dado, gracias por el Evangelio que ha cambiado nuestras vidas, Señor. Hoy alzamos nuestra voz en cuello y queremos predicar, Señor, queremos enseñar de ti, queremos que el mundo conozca a través de nosotros. Para eso necesitamos tu bendición y sobre todas las cosas, tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.